Hey, Varegosisquialmiaer, yo soy James y, el día de hoy, por fin toca hablar de uno de los personajes más famosos, destacados e importantes de la historia nórdica, Ragnar Lodbrok, el legendario rey. Si quieren conocer su verdadera historia, sus hazañas, su legado y si en realidad era un personaje histórico real, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. What's your name? Ragnar Lothbrok. You are Ragnar Lothbrok. Ragnar Lodbrok Sigurdsson, siendo Lodbrok un apodo que significa el de calzas peludas, y Sigurdsson su apellido al ser hijo de Sigurd Ring, un legendario caudillo vikingo. Se cree que nació en Dinamarca, y su historia y hazañas están recopiladas en varios textos, en su propia saga, Ragnar Saga Lodbrokar, Ragnarsson Pater, y en la más importante, la Gesta Donarum, del historiador Saxo Grammaticus, pues esta tiene un enfoque más histórico. El video se dividirá en dos partes. En la primera relataré toda la historia de Ragnar, recopilada en todas las fuentes y abarcando tanto hazañas reales como míticas, y en la segunda ahondaré en su veracidad histórica, para determinar si fue un personaje real o una invención de los escaldos en sus relatos y poemas. Y ahora sí, sin más prólogo, vayamos con la historia. Ragnar nació en alguna parte de Dinamarca entre finales del año 700 o principios del año 800, en el seno de una familia noble, pues su padre, Sigurd Ring, fue un destacado caudillo que alcanzó la fama al derrotar al legendario rey Harald Warthud en la batalla de Bravelir, por lo que, sin lugar a dudas, Ragnar tenía sangre guerrera y de victoria en sus venas. La madre de Ragnar era Alfhild, hija del rey Alf de Alfheim. Esto hacía pertenecer a Ragnar al linaje de dos clanes familiares ancestrales y divinos, pues su padre Sigurd pertenecía a la dinastía Skoldunga, que descendía del mítico rey Skjold, que se decía era hijo de Odín, y su madre Alfhild pertenecía a la ancestral dinastía de los Ynglingios, fundada por Yngvi, que era el nombre alterno al dios Freyr, por lo que, por ambos lados, paterno y materno, Ragnar pertenecía a dos linajes ancestrales y su sangre era descendiente de los dioses. Era indudable que estaba destinado a grandes cosas. Poco o nada se sabe de la infancia de Ragnar, pero era lógico que, al nacer dentro de una familia noble y guerrera, aprendiera a luchar a temprana edad. Se sabe que Ragnar partió de su hogar y vagó por el mundo en busca de aventuras y de aprender no solo otras formas de combate en el arte de la guerra, sino conocimiento y sabiduría de todo tipo. Esto era muy característico de él, pues siempre estaba en busca de mejorarse a sí mismo y de imponer el intelecto y conocimiento sobre la fuerza bruta. Ragnar se vio obligado a volver a su tierra natal cuando su padre Sigurd murió, lo que provocó que tuviera que tomar posesión definitiva del trono. A partir de ese momento, comenzó su etapa dorada como vikingo, pues hizo a los helados mares del norte con el objetivo de saquear cualquier población rica en oro que se interpusiera en su camino. El joven Ragnar se convirtió así en todo un guerrero de renombre mediante el ataque a varias ciudades costeras. Fue precisamente en uno de esos ataques contra puertos costeros donde conoció a su primera mujer, la Gertha. En palabras de los escaldos daneses, el primer amor del rey era una mujer experta en la guerra que, llevando en la virginidad un coraje viril, luchaba la primera entre los más prestos, sueltos los cabellos sobre los hombros. Inmediatamente, Ragnar se quedó enamorado de ella y pidió a sus hombres que enviaran a la joven una petición para encontrarse con él durante la noche. La Gertha, dando ejemplo de su personalidad, ordenó atar en la entrada de su casa un oso y un perro para proteger su virginidad del nuevo pretendiente. Los dos animales no detuvieron a Ragnar, quien, tras un duro combate, venció a ambas bestias. Con ello Ragnar sedujo a la Gertha y le robó la virginidad. El caudillo siempre fue de responder a sus impulsos y deseos carnales, y el amor con la Gertha nunca llegó a consolidarse ni a formar una relación seria. Ragnar nunca fue de una sola mujer, y, a los pocos meses, abandonó a la Gertha para dedicarse al saqueo y la guerra. Un tiempo después,
Ragnar tuvo noticias de que un jarl llamado Herraud de Gjotaland, en Suecia, ofrecía la mano de su hija y una gran cantidad de oro a aquel que pudiese acabar con una serpiente gigantesca que asolaba su reino. Ragnar habría ignorado aquel llamamiento, pero la joven, de nombre Thora, era descrita como la mujer más bella sobre la faz de la tierra, por lo que el caudillo, impulsado por el deseo carnal, dejó por un momento el saqueo y se encaminó hacia el lugar. Aunque antes decidió prepararse y fabricó un peculiar atuendo que le protegía del veneno del animal, pues sabía que otros antes que él habían intentado rescatar a la doncella y sucumbieron ante las toxinas de la víbora. Ragnar confeccionó unos pantalones peludos y una capa con copos de algodón entretejidos, y cuando los terminó, los hizo hervir en pez. Cuando el jarl Herraud vio llegar a Ragnar, su ropa le pareció tan ridícula que le apodó Lothbrok, traducido como calzas peludas, apodo que llevaría consigo toda su vida. Sin importarle las burlas, Ragnar se enfrentó a la serpiente, cuyo veneno no pudo penetrar sus pantalones peludos, y así el héroe le pudo dar muerte al animal. El jarl cumplió con su palabra, le entregó la mano de su hija y un abundante cofre de oro, y, aunque Thora moriría por una enfermedad algún tiempo después, con ella tuvo a sus primeros hijos. Estos eran Eirik y Agnar. Tras la muerte de Thora, Ragnar viajó al sur de Noruega con varios de sus hombres. Allí, durante una incursión, los hombres del monarca hallaron por casualidad a una joven llamada Kraka. Tan bella les pareció que volvieron al campamento y le hablaron de ella a su caudillo, quien insistió en conocerla. No obstante, para probar su inteligencia, Ragnar ordenó a sus hombres que le propusieran una adivinanza a aquella mujer. Si esta joven les parecía tan bella como me han dicho, díganle que venga a mi encuentro, porque quiero conocerla. Quiero que sea mía, no quiero que vaya vestida ni desnuda, ni saciada ni hambrienta, y que no venga sola, aunque no debe acompañarla ninguna otra persona, les ordenó el rey. Kraka, en respuesta, se presentó ante Ragnar vestida con una red de pescar, comió únicamente una cebolla y fue escoltada por un perro. Así, cumpliendo las peticiones del héroe, Kraka se convirtió en la nueva esposa de Ragnar, con quien tuvo 4 hijos, Ivar, Bjorn, Rognvald y Halfdan apodado Vidster. Hay que decir que Ragnar tuvo otros 2 hijos de nombre Uve y Hastein, con amantes de nombre desconocido, pero que, al igual que sus primogénitos Eirik y Agnar, son adoptados por su esposa Kraka. No obstante, Ragnar continuó viajando y llegó a Suecia, donde visitó a un antiguo amigo suyo, el monarca Eystein Veli, quien le intentó persuadir de que anulara su matrimonio con Kraka para que se casara con una hija suya, una princesa de nombre Ingeborg. Al regresar, 3 pájaros habían advertido a Kraka de esta proposición, por lo que ella le desveló al fin al Ragnar su verdadera ascendencia de la realeza y su nombre, el cual era Aslaug, hija del legendario héroe Sigurd y la valquiria Brunhild. Y, para demostrarle que esto era cierto, le profetizó que su próximo vástago llevaría en uno de los ojos una marca en forma de serpiente, y así fue que nació su último hijo, Sigurd, Ojo de Serpiente. Que Ragnar se enterara de que se había casado con Aslaug, única hija del héroe Sigurd y heredera de la ancestral casa Volsunga, era importantísimo, porque eso hacía que sus hijos con ella tuvieran en su sangre el linaje de las 3 más grandes dinastías de los nórdicos, los Skoldungos, los Ynglingios y los Volsungos. Ragnar entonces consolidó y reafirmó su matrimonio con Aslaug y rechazó la propuesta de Eystein Veli a la mano de su hija Ingeborg. El monarca se sintió traicionado y engañado, por lo que montó en armas contra el reino de Ragnar, el cual se había ausentado en su tradicional temporada de saqueo, por lo que Eystein Veli aprovechó para atacar. En un comienzo combatió contra los primogénitos de Ragnar, Eirik y Agnar, a quienes dio muerte en batalla. Entonces Aslaug, en ausencia de Ragnar, no dudó en ponerse ella misma al mando de un ejército con la ayuda de sus hijos y partir a vengarlos. Usando como nombre de batalla Randalin, partió por tierra al frente de un ejército compuesto por más de 1500 hombres, mientras que sus hijos viajaron por mar. De este modo llevaron a cabo el ataque y derrotaron a los suecos en una victoria contundente. Ragnar, al enterarse de esto y regresar a sus tierras, se dio cuenta de la hazaña que habían realizado sus hijos, que agarraron rápidamente fama de ser grandes guerreros, extendiéndose el rumor de que estos suplantarían avivadamente el legado de su padre. Esto hizo que Ragnar sintiera la necesidad de hacerse a la mar para demostrar que aún era mejor guerrero que sus vástagos.
El gran rey viajó primero por las costas de Frisia, en los actuales Países Bajos, y luego por toda la costa occidental del continente europeo. Alrededor del año 845 se produjo uno de sus más renombrados y gloriosos ataques, pues Ragnar organizó un ejército de entre 5.000 y 6.000 vikingos y, a bordo de 120 naves, se dirigió hacia la desembocadura del río Sena, en el norte de Francia. Desde allí entró en territorio franco, saqueando a todas las poblaciones costeras que encontró. A su vez, asaltó con sus hombres una multitud de monasterios y abadías, como la de Saint-Ouen de Rouen, a 135 kilómetros de París. Los francos alucinaron, pues no habían conocido tanta barbarie como la que traían los vikingos de manos del llamado Ragnar Lodbrok. Ragnar continuó navegando por el Sena hasta que llegó a la capital franca y asedió París, donde, tras su saqueo, se convirtió probablemente en el primer vikingo en realizar tal hazaña, y recibiendo un Danegeld, una gran cantidad de oro y plata para que dejara en paz a la ciudad. Ragnar y sus guerreros regresaron a sus tierras triunfantes y bañados en riqueza, pero eso no detuvo al rey, que quería que su legado fuera más grande que el de cualquier otro, por lo que puso su mirada hacia el oeste, hacia unas tierras en discordia y que estaban plagadas de tesoros: Inglaterra. Ragnar se embarcó en el que sería su último viaje, pues sabía que, si triunfaba en los reinos anglosajones, su legado sería incuestionable y sus hazañas quedarían grabadas por siempre. Así que, en torno al año 865, decidió partir desde su hogar con 2 barcos y todos los vikingos que pudo reunir rumbo a Northumbria, uno de los múltiples reinos en los que se dividía Gran Bretaña, y que se encontraba al noroeste de la propia isla bajo el dominio del rey Aelle. Ragnar decidió llevar a la travesía barcos más anchos que los característicos drakkar escandinavos, algo que le dijo su esposa Aslaug que sería de mal augurio, pero el caudillo se embarcó de todas formas. La costa inglesa no recibió de buena manera a Ragnar, pues llegó a Northumbria bajo una fuerte tempestad tan violenta que provocó que sus barcos se estrellaran contra la costa y quedaran inservibles. El rey solo vio una posible solución a ese desastre: avanzar y aniquilar a sus enemigos. Así pues, con su pequeño ejército, realizó varias incursiones en pueblos y ciudades cercanas haciendo honor a su reputación. La devastación de Ragnar alarmó al rey northumbrio Aella, quien, con temor en el cuerpo por la llegada de aquellos desconocidos guerreros, visitó cada aldea de su reino dando una espada a todo aquel que se encontrara en edad de combatir. Semanas después, los 2 ejércitos se encontraron frente a frente en el campo de batalla. Ragnar tenía desventaja numérica, y la pelea no duró mucho antes de que cayeran muchos hombres del rey vikingo. Ragnar se lanzó contra las formaciones enemigas, donde mató a incontables anglosajones. No recibió ni un golpe, ni herida, ni flechazo. Sin embargo, aquello no le valió para vencer, pues cuando sus hombres cayeron sobre las llanuras de Gran Bretaña, el legendario rey fue rodeado y capturado. Una vez cautivo, el rey Aella no tuvo piedad con Ragnar y acabó con su vida lanzándole a un pozo de serpientes. Antes de morir entre insoportables dolores, el rey vikingo gritó a todo pulmón: «Los cochinillos gruñirán si supieran la desgracia del jabalí. Me sobreviene un terrible mal. Las serpientes me perforan con sus fauces y muerden con crueldad. Me han succionado la sangre. Ahora moriré junto a las bestias. Pronto seré un cadáver». El resonar del grito del legendario Ragnar Lodbrok retumbó y fue escuchado por sus hijos al otro lado del mar del norte, y entonces Ivar el Deshuesado vio un costado de hierro. Hasten, Uve y Halfdan Bidster, junto a otros importantes jarls vikingos, reunieron un enorme ejército para vengar al famoso rey vikingo. El gran ejército pagano, como fue conocido, asoló las tierras de Northumbria, y los hijos de Ragnar capturaron al rey Aella y lo castigaron con el ancestral ritual del águila de sangre, así dada por zanjada la venganza de su padre. Ragnar Lodbrok Sigurdsson cumplió con su cometido, y su legado quedó grabado en las sagas nórdicas como uno de los más grandes y legendarios reyes vikingos de la historia. Su herencia quedó en las manos de su descendencia, sus hijos, que enaltecieron su nombre y llevaron con orgullo el estandarte del cuervo de su padre, que dejaría estragos por toda Europa. Muchos otros vikingos quisieron replicar las hazañas de Ragnar. Algunos se quedaron en el camino, otros las igualaron, y unos muy contados lograron superarlas, pero todos conocían, de mano de los escaldos y bardos, el recuerdo del famoso y legendario rey Ragnar Lodbrok. Y aquí es donde abarcamos esta pregunta que tanto azota a historiadores y eruditos del tema, pues no existe una clara evidencia de que Ragnar sea un personaje histórico real, como sí la hay de otras grandes figuras vikingas, como Canuto el Grande o Harald Hardrada.
por lo que varios historiadores han argumentado que Ragnar Lodbrok puede ser una combinación de varias figuras de la época. Por consiguiente, es posible que Ragnar esté basado en varios caudillos y personajes históricos que, de alguna manera, los escaldos fusionaron en una única figura legendaria. Los personajes documentados que pudieron haber sido inspiración para las hazañas e historias heroicas de Ragnar Lodbrok son el rey danés Horik I, que asaltó activamente las tierras francas de Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, el rey Renfrid de Dinamarca, el Ragnar que aparece en los anales irlandeses, el padre de los líderes vikingos del gran ejército pagano, involucrados en la invasión de los reinos anglosajones en el 865, o el jefe nórdico Reginerus, que dirigió el ataque vikingo en París en el año 845, pero que es misteriosamente desconocido fuera de este único evento. Vamos a concentrarnos en este último, Reginerus, ya que el sitio de París de 845 está comprobado que existió históricamente por diversas fuentes, y es una de las más grandes hazañas en la saga de Ragnar, por lo que es posible que este Reginerus pueda ser identificado con Ragnar Lodbrok, pero existen algunos problemas respecto a este punto de vista. Una diferencia importante es que se dice que Reginerus habría muerto poco después de sitiar París, aunque las crónicas de la época no especifican cuánto tiempo después, mientras que Ragnar Lodbrok habría vivido por lo menos hasta el 865, 20 años después del asedio. A consecuencia de esto, parece que la verdadera identidad de Ragnar Lodbrok de la historia es más elusiva de lo que parece en un principio. La inexactitud e incógnita del lugar de nacimiento de este importante héroe también hace dudar de su veracidad. Lo cierto es que los eruditos se acercan más a que fuera danés, en vez de noruego o sueco. Dinamarca tenía gran parte del sur del territorio sueco conquistado, además de que las expediciones de los daneses eran más ambiciosas, llegando incluso hasta el corazón del imperio franco. Ellos tenían en la cabeza más un ideal de conquista que de tener botín directo y de forma rápida. Esto provoca que Ragnar podría haber nacido en Dinamarca por la forma de actuar a lo largo de su vida en su saga, pues esa era la manera de ser de los vikingos daneses. Otro de los puntos que restan a la veracidad histórica de Ragnar son los tintes claramente heroicos y fantásticos de su historia, como el combate con la serpiente gigante. Pero a ver, es verdad que también en casi todas las sagas nórdicas hay una tonalidad mitológica, pues era parte de su cultura y de la forma escáldica de relatar. Además, según los historiadores, el presunto combate contra la serpiente podría tener ápices de realidad al relacionarse con algún rito de iniciación vikingo realizado una vez alcanzada la mayoría de edad. Ahora bien, contrarrestando los puntos negativos, el punto más a favor que tiene Ragnar que determina si es una figura histórica real son sus hijos. Sí, Bjorn, Ivar, Uve, Halfdan, etc., los cuales sí son personajes históricos contrastados y de los cuales hay evidencia no solo en sus sagas, sino en diferentes fuentes de gran relevancia histórica como lo es la crónica anglosajona, donde, a pesar de tener alteraciones en sus nombres, sí están registrados históricamente, por lo que sin duda existieron, y ellos afirmaban ser hijos del legendario Ragnar Lodbrok. Entonces aquí entra la duda. ¿Acaso mintieron diciendo que eran hijos de un personaje legendario y de gran relevancia en su pueblo para tener ellos más fama y liderazgo? ¿O simplemente si eran hijos de Ragnar Lodbrok y por consiguiente esto hace que sí existiera en realidad? Pues desafortunadamente no se puede saber, y esa es una de las grandes incógnitas de este afamado personaje. Entonces, para concluir y en mi consideración con todo lo dicho, Ragnar Lodbrok probablemente hace la exageración de uno o más personajes históricos, como el caudillo Reginerus. Yo personalmente creo que sí existió por ser el padre de personajes históricos reales, pero que, de alguna manera, los escaldos adornaron y exageraron su saga con la influencia de otras figuras de la época. Independientemente de la identidad histórica exacta de Ragnar Lodbrok, sin duda fue un personaje que ejerció un impacto notable en la historia de Europa Occidental y Escandinavia, y por supuesto que, gracias a la serie Vikings y la gran interpretación de Travis Fimmel, Ragnar es actualmente uno de los vikingos más famosos del mundo. Quería terminar hablando de sus diferencias con la serie Vikings, pero bueno, ya escuchándolo en el relato de su historia, se han dado cuenta de que casi todo es diferente, a excepción de su cortejo y adivinanza con Aslaug, el asedio de París y su muerte en el Pozo de Serpientes en Northumbria. Otros eventos, como su matrimonio con Thora, el nacimiento de sus primogénitos Eirik y Agnar, o la confronta con el monarca Eystein Veli, fueron omitidos en la serie. Sin embargo, considero que la vida del legendario rey fue bastante bien representada, tanto así que, a su muerte, la serie dio un bajón de calidad a la falta de su carismático protagonista. Ha sido un video largo, lo sé, de los más extensos del canal, pero una figura como la de Ragnar no podría ser algo menor. Antes de despedirme quiero decirles que, en la lista de reproducción titulada
personajes históricos de la serie Vikings, encontrarán la historia real de la mayoría de estas figuras. Y ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante, y les pregunto, ¿creen que Ragnar fue un personaje histórico real o una invención de los escaldos en las sagas? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Reno Vikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.